Hola, ¿cómo están todos hoy? Me encanta estar con ustedes esta vez. Y bueno, acá estaba intentando colocar el título, pero lo voy a decir en este momento. El tema que vamos a hablar hoy es mi primera vez. Todos esos miedos, esos temores, esos tabúes y sobre todo esas limitantes que tenemos a la hora de enfrentar nuestra primera historia sexual. De verdad que nos llenamos de muchos miedos y de muchas dificultades y es una situación que nos gobierna, que nos controla. Pero bueno, esta es la idea. Primero que todo, vamos a hablar aquí en nombre de, gracias por la invitación, de Alas para tu Sexualidad y Sandra López. Muchas gracias por permitirme este espacio de Maratón de Sexualidad. Y bueno, hoy empezamos con ese tema, mi primera vez. Me gustaría agradecerles a ustedes, toda la audiencia. Muchas gracias a todas esas personas que se están uniendo. Y bueno, empezamos. Miren, quiero decirles que para empezar yo he hecho una serie de anotaciones acá de todas esas cosas que ustedes me dijeron en historias que de verdad me parecen muy importantes, muy buenas a considerar. Y bueno, quiero decir lo siguiente. Cuán importante, de verdad que sí, es la importancia que nosotros tengamos para la educación sexual. Porque precisamente de allí se nutren muchas vías, muchas dudas y se aclaran muchas respuestas que tenemos. El valor que tenemos a nuestro cuerpo es supremamente importante. El valor de lo que queremos, de lo que tenemos y también el concepto de lo que creemos que es la virginidad, que es ese momento de la primera vez, esas circunstancias que nos hace decidir si realmente queremos compartir una sexualidad activa con alguna persona determinada o simplemente pues queremos desarrollar nuevas habilidades sexuales en un mundo que apenas estamos comenzando. Entonces yo creo que eso es muy importante. Me gustaría acá que ustedes dijeran si han tenido su primera vez, cómo se han sentido, si se les ha dificultado o que quizás si tuvieron miedos. Eso es muy importante. Es importante también conocer no solamente lo que nosotros llevamos por dentro, sino lo que queremos hacer, lo que queremos disfrutar, lo que queremos sentir. Eso es principal. ¿Saben qué? A mí me llama mucho la atención que hay muchas personas con perfiles falsos que en búsqueda de esa respuesta sexual, de esa información sexual, buscan información, buscan detalles, buscan el conocimiento necesario que necesitan para ese momento y quizás tienen miedo porque se ven con la posibilidad de no mostrar sus caras. Entonces ese es un buen momento para darse cuenta de que necesitamos saber de la educación sexual. Pero bueno, ya basta quizás de hablar un poco de esto. Vamos a hablar un poco más en esencia de cómo son los mitos. No sé si les ha pasado a ustedes que hay muchos mitos dentro de este mundo. Como por ejemplo, si no sangró no quiere decir que no sea virgen. Ese de verdad es un mito muy grande porque realmente la sangre no determina el hecho de que una persona sea virgen o no. Pero ya que mencionamos la palabra virginidad, es necesario que muchas veces se conceptúa como una creencia. Por ejemplo, si llegas virgen antes del matrimonio, puede ser bueno, puede ser positivo o no. Otro mito que hay es el genital cambiará de forma. El hecho de que cada quien tenga una relación sexual no quiere decir que el órgano se vea afectado, el genital se vea afectado. Obviamente nos vamos a sentir con miedos, con frustraciones y quizás con incomodidades en nuestro cuerpo. Pero no quiere decir que alguien se vaya a dar cuenta, que de hecho ese es muy común. Otro mito es que si no lo haces, no amas a tu pareja. Esto se da mucho en el sentido de que te piden en la adolescencia, sobre todo, esa prueba de amor, ese acto de entrega y que está relacionado realmente al dar
pues a través de la sexualidad ese interés, y no es así. No se confíen y no se preocupen, pero realmente por sobre todas las cosas, el hecho de tener una relación sexual lo determina la seguridad de querer, de saber y de encontrar realmente en ti el motivo que te hace pues decidir si lo quieres tener o no. No tomes en cuenta todos esos preceptos como la presión social, el que por ejemplo mis amigas lo hicieron y yo no. Es importante que tú estés enfocado en lo que quieres sentir aquí y ahora. Otra cosa muy importante es la edad. Aunque no lo crean, es muy común pues que las personas pierdan su virginidad en la adolescencia, pero muchas veces no es así. De hecho, hay un estudio en Japón que especifica que el 42% de las personas nunca han tenido su relación sexual, y estamos hablando de personas entre un rango de edad de 18 años a los 24 años. Entonces no nos confiemos de que necesariamente tiene que ser a través de la adolescencia donde se persiga esa primera relación sexual. Hay muchas personas que tienen esos miedos y han pasado los 24 años, por ejemplo, y no han tenido su primera relación sexual. Quizás existe la apertura de momentos emocionales que dificultan que la persona haya decidido, pero no es así. Otro mito que hay es que, por ejemplo, si el pene es más grande, más se disfruta. Y no, el tamaño de un genital no determina la calidad del acto. Entonces eso es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Otro dato que se relaciona a los mitos es el alcohol ayuda. Y bueno, esto lo menciono del alcohol porque saben muy bien que el alcohol quizás para muchos tiene el poder de estimular, de relajarse y pues olvidarse quizás de toda esa ansiedad y ese estrés por el cual pasa la persona. Pero no, más bien el alcohol lo que puede hacer es ahuyentar esa sensación de placer, porque imagínate, si no tienes el conocimiento y tienes esos miedos y ese estrés, obviamente te va a debilitar más. Entonces no es la mejor vía y no creas que es algo que debes hacer. Otro mito importante que hay es que si no hubo penetración, no hubo sexo. Y no, debemos aprender realmente que el hecho de que exista una relación sexual lo engloba todo lo que es la sexualidad. Miren, el amor, la sensibilidad, el sentir, el estar en contacto con nuestra pareja o con la persona que está allí, el erotismo y quizás esos juegos sexuales que nosotros tenemos compartiendo nuestros sentidos son los que van a determinar y van a desarrollar ese acto. Así que no creas que si no hubo coito, ya el sexo no se dio. Pues no, simplemente se trata de todo ese acto que incluye besos, caricias, el compartir de los sentidos y todo eso. Otro mito que tenemos es que si no hubo penetración, no hubo sexo, como el que acabo de mencionar, y si usamos doble condón es mejor. No crean que el hecho de usar un condón extra va a tener mayor seguridad de placer o, mejor dicho, mayor protección. Entonces son aspectos muy importantes que debemos tomar en cuenta. Lo importante al decidir tener tu acto sexual es cuando tú sientas la plenitud y la decisión de saber que se trata de un acto de madurez y de responsabilidad. No estás pasando un examen, no estás en vista o en búsqueda del placer del otro. Es un momento de exploración, de descubrimiento, de estar en sintonía contigo mismo para darle la oportunidad del placer, de descubrir, de sentir la satisfacción y todo lo que tú puedes lograr en un solo momento. Entonces, bueno, también es importante conocer sus reacciones. Me gustaría saber si ustedes tuvieron algunos miedos o quizás no han tenido su primera relación sexual y se cohíben, pero sí es importante compartir todas nuestras anécdotas. Por ejemplo, por acá nos dice una persona, usar 2 condones además es incorrecto. Exacto. No solamente que es incorrecto, sino que te limita y no es lo más adecuado para llegar a ese acto. En países, el inicio de la primera relación sexual a muy temprana edad.
Exactamente. Bueno, también tenemos acá muchos miedos que ahora que recuerdo yo hice una encuesta en mis redes sociales que decía, si no has tenido tu primera vez, ¿qué te ha impedido tener tu primera relación sexual? Entonces, bueno, el miedo de lo que pueda pasar después, esa circunstancia de incertidumbre, de desasosiego, de estrés, te limita y obviamente el miedo tiene el poder de paralizar. Si tú sientes con miedo, piensas con miedo, obviamente todo te va a debilitar y no vas a tener un mejor acto sexual. El miedo a perder la erección es, bueno, uno de los más grandes miedos del hombre. También el hombre se siente en una responsabilidad muy grande porque se compromete tanto con la satisfacción del otro o de la persona con la cual está interactuando. Siente una responsabilidad tan grande que es como que el responsable del placer del otro, tanto que hasta puede desconcentrarse a sí mismo y eso dificulta obviamente el desempeño sexual del acto. Otro miedo también que descubrí es el miedo a defraudar, sobre todo a defraudar a nuestros padres, el miedo al dolor. Creemos que el hecho de tener nuestra primera relación nos va a llenar de mucho dolor, pues no solo físicamente, sino también emocionalmente, porque estamos llenos de nuevas sensaciones que no sabemos lidiar con ellas. Como que si nos estamos entregando a algo que no sabemos por qué lo estamos haciendo. Por eso es muy importante saber qué es lo que quieres y con qué persona lo puedas tener. Es importante descubrir cuál es la persona adecuada con la cual tú necesitas desarrollar todas esas nuevas sensaciones. De hecho, para los hombres les pasa mucho que cuando llegan o cumplen determinada edad, puede ser que sus padres les digan, bueno, vamos a un prostíbulo para que busque a una trabajadora sexual y haga su trabajo adecuado. Y pues obviamente esto es un error porque se bloquea el desempeño, quizás la curiosidad y la creatividad del mismo hombre, y lo que hace es pues tenerlo en una situación de compromiso, que no sabe cómo lograr o cómo resolver esa situación o qué hacer. Entonces por quedar bien lo hace, pero no sabe si realmente lo quiere. Un miedo también que vi por acá, miedo de mi edad. Tengo más de 30 años, no me he atrevido porque tengo miles de dudas en mi cabeza. Esta persona, con su respectivo anonimato, me informó que toda su vida ha tenido miedos. Toda su vida le ha dado creencia, le ha dado poder al miedo, que ha facilitado obviamente la paralización de cualquier acto en su vida. Entonces obviamente estamos hablando de una persona que se ha permitido disfrutar de no hacer algún acto sexual. Entonces no lo quiere hacer. También hay muchas cosas emocionales que habría que evaluar allí. Miren, también es importante en el hombre la preocupación por eyacular, la preocupación por llegar antes, por cómo responder, por cómo estar encima de esa persona, porque llegue alguien. Son muchos miedos que los preocupan y los gobiernan, y el no saber cómo ponerse el condón también es muy... Esa inexperiencia del no saber, prefiere muchas veces no hacer absolutamente nada. Pero bueno, aquí me hacen una pregunta que dice, ¿consideras que a una mujer satisfecha sexualmente, no sé bajo qué punto de vista, no consideras una erección puede ser algo psicológico? Sí, probablemente la erección puede ser algo psicológico porque está relacionada al manejo de la ansiedad. ¿Es normal que una mujer que perdió la virginidad a los 30 años tenga la vulva como una niña? Bueno, indiferentemente de cómo esté o cómo sea su vulva, no quiere decir que no tenga la capacidad de desarrollar un acto sexual, que eso tiene que ver con poder de decisión y de su hábito de querer desarrollar su historia sexual. Miren, de verdad que el acto sexual, más allá de romper todas esas barreras, tiene un gran impacto tan profundo porque tú estás construyendo tu historia sexual. Es tan delicado, de verdad que debemos cuidar el con quién,
incluso el lugar, la persona, el hecho de cómo nosotros nos sintamos en nuestro momento, el hecho de quizás sí con esa persona pueda hacer o que quizás con otra persona no. Pero lo más importante es saber que tú tienes la decisión y la convicción de querer hacerlo, que no hay una presión adicional, que alguien no te está obligando, que alguien no te está engañando. Tú tienes ese poder, tú tienes esa circunstancia y obviamente está en ti darte la oportunidad, porque si no, ¿cómo la vas a descubrir? Pero bueno, de hecho, es de verdad muchas historias nos encontramos acá. Hay algo que yo digo que es muy importante también para un mejor desempeño o un truco importante en el área la primera relación sexual, como lo es la posición sexual. Creemos que la posición del misionero es la más adecuada porque es la más común y pues realmente no es la más adecuada en mi opinión, sino que la mujer esté posicionada arriba, porque la mujer tiene el poder de tener ese control y ese movimiento, esa intensidad, de dar también la seguridad al hombre y permite el contacto visual. De hecho, si usamos la posición del misionero, hay mucho más nervio, mucha más dificultad, porque obviamente está disfrutando del contacto visual con la persona, pero sí hay como más límite, porque tienes como que hay más roce entre los genitales y puedes sentirte, si tienes mucha inseguridad, te puedes sentir un poco más comprometido. Entonces no es lo más adecuado, no vas a tener el control y precisamente puedes tener el dominio más fácil con la otra posición que te comenté. Un truco muy importante que también voy a considerar para una primera relación sexual es el condón. No dejen de usarlo porque no solamente te protege del acto sexual, sino también de los embarazos, que también es uno de los miedos que de hecho cohíben a todas las personas, mujeres que quieren desarrollar una actividad sexual y no pueden. Entonces la falta de conocimiento, de hecho sobre todo en esos países donde hay un alto riesgo de embarazo a temprana edad, se da porque no hacen uso adecuado de esto tan pequeñito que ven acá, pero tan importante en nuestra vida sexual. Otro truco tan importante, aunque no lo crean, miren, es el uso del lubricante a base de agua. Ustedes dirán, pero ¿para qué? Si una mujer que es joven no necesita un lubricante. Pero saben que sí lo necesitan. Porque primero te ayuda a relajarte, a no estar pendiente de esa concentración que tengo que lubricar o tengo que llegar a un orgasmo o quizás tengo que estar de tal manera, porque se concentran mucho más en la acrobacia, en el desarrollo de alguna postura sexual, y no es así. El lubricante te va a facilitar esa habilidad, te va a facilitar esa lubricación, porque obviamente el estrés hace que haya mucha mayor ansiedad y contrae los músculos pélvicos. Entonces obviamente va a haber pérdida de lubricación. El lubricante ya saben que puede ser un buen aliado para esa primera vez. Así que ya lo saben. El condón también obviamente te regula la parte de cuidados preventivos en la sexualidad. Entonces, bueno, también es importante tomar en cuenta pues todo eso, lo que corresponde a el lugar donde se desarrollan los hechos. Porque quizás te cohíbe algún ruido, que alguien los pueda cachar o que alguien los pueda pillar. La forma en la cual tú puedas desarrollar tus habilidades o lo que estás descubriendo. Pero por sobre todas las cosas, está en tus manos el poder de sentir y de disfrutar. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, me gustaría leerla para darle respuesta. Aquí una persona dice: ¿es normal que a una mujer que perdió la virginidad a los 30 años tenga la vulva como una niña? Bueno, ya esa pregunta la respondí anteriormente, de todas maneras habría que evaluar.
No conseguir una erección puede ser psicológico. Sí, todo depende del manejo de la ansiedad. ¿Te consideras una mujer satisfecha? Probablemente sí. Uno de los mayores miedos del hombre es no satisfacer a su pareja. Sí, increíble, pero muy cierto. De hecho, hasta tal punto que te puede bloquear a ti mismo en tu propio desempeño. Hay una edad ideal para tener la primera vez. Mira, no se trata de una edad específica en la cual tú tengas que desarrollar esa primera vez. La más común es entre el rango entre los 15 y los 19 años de edad. Pero hay muchos estudios que indican que los 17 años es la edad promedio en la cual mayormente se desarrollan todas las primeras veces. ¿Por qué es mejor hablar de primeras veces en vez de hablar de perder la virginidad? Bueno, porque quizás obviamente el perder la virginidad es un concepto que tienen muchas personas acerca de un estereotipo que está sustentado en muchas bases filosóficas o de hecho religiosas, pero no necesariamente tiene que ser así. En su propio significado sí tiene que ver con lo mismo, que es básicamente ya el compartir, no solamente el coito, sino iniciarse en el mundo de la sexualidad. Porque si bien no solamente nos adentramos al mundo de la sexualidad con la penetración, no es la única vía, es entrar al mundo del placer a través de construir tu propia intimidad y tu propia historia sexual. Es importante cuidar a tu primera historia sexual, a tu primera persona, para que tengas un buen recuerdo. Pero también ten en cuenta de que el hecho de que quizás tu primera relación sexual no fue la más adecuada o no tenía las expectativas que tú tenías, no quiere decir que las demás relaciones sexuales sucesivas vayan a tener el mismo desenlace. Entonces, todo también tiene que ver con tu confianza, con tu seguridad y con tu manera de sentir. De hecho, miren, algo muy importante que me parece idóneo compartir es que en esos momentos cuando el hombre y la mujer están en pleno acto y se les acumula la ansiedad y el estrés que los impide pues llevar el acto como tal, algo que deben hacer es como tener pequeñas formulitas en la mente. Importante es lo que sentimos, es lo que está aquí, es lo que está en nuestra piel, concentrarnos en nuestros sentidos y no en lo que tenemos en la mente. Esa formulita que yo describí por acá, bueno, no sé dónde está. Ok, aquí la escribí. Es fácil. Mire, relaja, besa y acaricia. Piensa esto, 3 cositas. Relaja, besa y acaricia. Cada vez que tú te sientas con ansiedad en pleno acto sexual, pues ese es el plan B. Ya después, si tú quieres, por ejemplo, entrar a la penetración, ya tienes que estar consciente que tu miembro debe estar preparado para la erección. No es buscar inmediatamente ese momento de penetrar. O sea, no creas que la primera relación sexual se pueda definir como una lucha para encontrar la penetración. Disfruta del cuerpo del hombre, disfruta del hombre de la mujer y lo importante es que tú te sientas confiado, seguro y por supuesto con la importancia y la seguridad de tener una protección sexual y una salud adecuada. Aquí otra pregunta que dice, ¿por qué es mejor? Perdón, ya esa la dije. Mi primera relación sexual fue con un amigo a los 14 años. Tuve miedo y estaba muy nerviosa. Quizás para esta persona el hacer su primera relación sexual con un amigo le dio precisamente esa seguridad y esa confianza a pesar de estar nerviosa. Y simplemente quería descubrir su mundo de sexualidad, sus nuevas maneras de intimidad, sus nuevas maneras de placer y adentrarse a ese mundo. Entonces yo creo que es muy importante y además es muy común. Siempre usen condón, por supuesto. Una persona nos dice, acá en Argentina hay muchos casos de sífilis. Sí, es increíble también la importancia de verla, como les dije. Este pequeñito artefacto les va a servir bastante y es importante aprender a colocárselo. Miren, es importante de hecho aprender a colocárselo hasta que llegue hasta el final de la pubis. Y sea muy importante para que no se rompa.
Este artefacto, como dije, tan pequeñito, es tan importante porque nos va a evitar tantos grandes problemas que existen como es una enfermedad. Así que no tengas miedo y no tengas ese miedo de que ay, me pueden ver en la farmacia que compré uno. No, es mejor que lo lleves, que lo tomes en cuenta y que sea parte de ti. ¿Qué le ocurre al hombre en su primera vez? Bueno, en cuanto a cambios físicos, obviamente empieza el ciclo de la respuesta sexual, que empieza en atracción, deseo, luego empieza por una fase de excitación, el cuerpo empieza a cambiar, empieza la sudoración, empieza quizás los testículos y los pezones también del hombre empiezan a elevarse, empieza a cambiar de color, un poco de coloración incluso en su piel. Y ahí empieza pues como que ese aceleramiento también, el escroto empieza a llenarse, empieza a fluir la sangre y todo se va dando como para que ese deseo se vaya desarrollando. A la hora de tener relaciones siempre hay que usar lubricantes. Es lo más recomendado, pero obviamente es tu elección. Yo lo recomendé, obviamente, en ese momento donde hay mucha ansiedad, donde hay mucho estrés, donde obviamente te bloquea y te paraliza una circunstancia, porque precisamente el lubricante te facilita el trabajo. Y obviamente la lubricación va a ser mayor. Saludos a todas las personas que están por acá, que me dicen hola. Saludos. ¿Podrías hacer la simulación de la colocación de la forma correcta del preservativo? Lo queda pendiente, de verdad me parece muy buena idea. Lo voy a hacer próximamente. El placer no es trabajo del otro. El placer es muy propio. Tenemos que conocer nuestro cuerpo y saber qué nos gusta. Me encanta la forma de pensar de esta persona, porque obviamente el placer es algo individual que nosotros vamos construyendo en el camino con la ayuda de otras personas. Entonces, ve a la otra persona como un aliado, pero aunque no lo creas, dentro de una relación sexual, sea la primera o pues la número 500, ten en cuenta que esa primera relación, esa relación sexual es tu responsabilidad, es tu decisión, es tu poder y hasta en cierta forma conviene ser un poco egoísta porque te va a permitir observar cómo están desarrollados tus sentidos para sentir un poco más. A ver. Bueno, me encantan. Otra persona dice acá, el miedo como mamá de darle estos consejos a nuestros hijos es como, ella va, no entendí muy bien la pregunta, pero hace referencia a que les recomiendo al momento de darle algunos consejos para sus hijos, cuando llegue ese momento. Bueno, simplemente hablando con la verdad, con frases cortas pero muy certeras, buscando la confianza, la seguridad y la comunicación, que te vean en ese aspecto como una amiga, tomando en cuenta que lo importante de una relación sexual es que es mejor que lo hagas si estás dentro de una relación de este modo para que la persona se sienta como más segura emocionalmente, porque en el momento que la persona está preparada físicamente también es importante que esté preparada emocionalmente, porque hay una serie de factores que se van a abrir en su vida, sobre todo si estamos hablando de un adolescente, y es importante que se sienta en un ambiente de seguridad, de confianza, de responsabilidad y de madurez, y esos son aspectos que los pueden ayudar dentro de una relación. También es importante, como le dije, el uso del condón, que siempre le digas que haga lo que haga. Es importante, quizás no te lo diga como mamá o como papá, pero que por favor siempre use un preservativo. Que siempre vas a estar allí si necesita alguna duda o responder alguna pregunta, pero sí es importante el uso del condón. Hazle énfasis de la importancia de la salud sexual y que no se concentre tanto, o sea, si ya tienen más confianza, aunque no es tan común, pero si no se concentre tanto en el acto como tal, no se concentre tanto en la acrobacia de ser el mejor, sino de sentirse seguro, satisfecho y de tener la madurez con la otra persona para disfrutar pues del proceso. ¿Qué es lo más importante que le debemos decir a nuestros hijos?
Bueno, yo lo comenté. A los niños se les enseña que los genitales hay que llamarlos por su nombre. Exactamente. Sí, yo creo que ya es mejor y es hora de decir las cosas por su nombre. Para que inventar, en algún momento van a descubrir realmente cuál es el nombre de cada cosa y es mejor que lo sepan de una manera más obvia, más certera y no con mentiras. En cuanto a la genitalidad y la sexualidad, se hace más en la pubertad. El sexo tiene que dejar de ser tabú, es natural, totalmente. Sonará cómico, pero la primera experiencia sexual que tuve en mi vida fue a los 4 años de edad con la persona que trabajaba en casa de mis padres, en la limpieza de mi casa. Bueno, yo creo que ya estamos hablando de algo que realmente es, quizás no es cómico, pero sí tendría que evaluarse un poco más allá, porque ya los 4 años de edad no hay una madurez adecuada para asumir estos riesgos. Riesgo lo llamo así pues por todo lo que desencadena en el sentido de disfrutar una sexualidad responsable y saludable. A ver, bueno, el tema, como dije, la primera vez lo intenté colocar al principio allí en los comentarios, pero no se pudo. Aquí otra persona dice acá, es decir, buscamos y nos exploramos nosotros mismos y luego satisfacer a la pareja, así mismo es. Educarles del cuidado, sí. Miren, lo importante como padres al momento de la educación y del sentir, no solamente es el contenido de cómo se desarrolla una relación sexual. Tú le tienes que enfocar cómo es la forma de sentir, de cómo se pueda sentir esa persona seguro, emocionalmente hablando, confiado, entregado y sobre todo que encuentre ese momento para decir que realmente lo necesita hacer porque tiene la convicción de asumir los riesgos si hay algo que no puede controlar. Entonces, obviamente es muy importante la comunicación con nuestros hijos. ¿Cómo superar la promiscuidad? Bueno, ya esto es otra tela que cortar. De verdad que voy a escribir muy bien sobre eso, pero no está relacionado al tema en el cual estamos hablando. Es importante la educación sexual inicial para que no ocurran abusos. Sí. Mire, la información sexual es tan importante que la dejamos muchas veces de por medio. Pero yo quiero dejar en claro algo muy importante. Toda la información sexual que nosotros tengamos en este momento para cualquier persona va a determinar el impacto de nuestra vida y de nuestra historia. Entonces lo que nos decimos aquí es importante en la manera en cómo desarrollamos nuestros sentidos eróticos. De verdad que ha sido un placer y me encantaría compartir con ustedes un poco más. Estoy muy agradecida de estar compartiendo con ustedes. Así que bueno, nos vemos en una próxima oportunidad y muchas gracias. Hasta luego.